Bueno, muchas gracias. Básicamente la idea de esta presentación es hacerles como un recuento histórico de lo que ha sido la evolución de Facilities en Microsoft, que me imagino que ha sido muy parecido en la mayoría de las empresas. Esto ha sido un camino, es una cosa que vamos aprendiendo poco a poco, que todos vamos innovando. Entonces, para empezar, quisiera hablarles un poquitico de lo que es Microsoft. También porque eso es parte de la razón por la que nosotros también hemos ido cambiando. Porque nosotros estamos muy alineados a lo que es la misión de la compañía como tal. Microsoft ha tenido varias misiones en la vida, empezando con la primera misión que tenía Bill Gates, que era de tener un computador en cada escritorio. Pues eso, de alguna manera, pues ya se logró esa misión a nivel mundial, no solamente por Microsoft. Y después hemos tenido un par de misiones más, pero la que ahorita es nuestra misión es habilitar a cada persona y organización en el planeta a lograr más. Básicamente eso es lo que para nosotros es el corazón de la compañía. Cómo hacer que todo el mundo sea mejor, logre más cosas y bueno, sea más exitoso. Microsoft siempre ha sido conocido como la empresa de Windows y Office y generalmente eso es lo que la gente tiene metido en la cabeza. Pero realmente de lo que era Windows y Office a lo que es ahora son dos mundos completamente separados. Realmente ahorita Microsoft es una empresa dedicada 100% a habilitar a la gente a que sea mobile, cualquier dispositivo, habilitar el software para que sea mobile y todo lo que tiene que ver con en la nube. Microsoft fue uno de los pioneros en temas de habilitar la nube. Y esto trae consigo no solamente temas de productividad, temas de que ser más eficientes, sino también temas de sustentabilidad. El que ya las empresas no tengan sus propios data centers y una cantidad de servidores, sino que todo se haga más a nivel de la nube. Y en eso Microsoft también se está asegurando de que todos nuestros data centers a nivel mundial sean de energía sustentable. O sea, nada de esto consume energía fósil. A raíz de este cambio de misión y de visión de Microsoft hacia dónde vamos, pues obviamente hay tres pilares muy importantes que son los que manejan la compañía como tal. Uno es el reinventar la productividad y los procesos de negocios. El otro es construir la plataforma inteligente en la nube. Y el último es crear más computación personal. Cualquier cosa que Microsoft hace está basada en esos tres pilares. Y por supuesto, eso a nivel de nuestra organización de Real Estate y Facilities, pues también es nuestro norte guía. Y en nosotros básicamente nos impacta desde la perspectiva de reinventar los procesos. Un poco cuál es nuestro portafolio de oficinas a nivel global. En ese momento estamos en 109 países con una plataforma de 3.1 millones de metros cuadrados y una aproximada de 150,000 entre empleados y bueno, subcontratados y gente que nosotros alojamos en nuestras oficinas. Un poco cómo estamos divididos. Puget Sound es nuestro campus corporativo, que por el tamaño que tiene es considerado una región independiente. Está ubicado en la ciudad de Redmond, al lado de Seattle, en el estado de Washington. Y nada más en el campus corporativo tenemos 119 edificios. Luego tenemos Américas, que sería todo lo demás que está en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, Asia y EMEA, que es Europa, Middle East y África. Viendo ya un poco lo que ha sido la evolución de modelo Facility, entonces bueno, entendiendo de que si Microsoft es así, nosotros nos tenemos que estar reinventando, tenemos que innovar, tenemos que ver cómo hacer ser líderes un poco en todas las áreas que Microsoft se desempeña, pues Real Estate y Facilities también ha tratado de ir poco a poco evolucionando. Entonces, cuando nosotros vemos Microsoft, que era en 1995 al 98, que fue un poco más o menos la época en que yo entré a Microsoft, cada oficina fuera del campus corporativo, el campus corporativo siempre se ha manejado muy diferente, pero el resto del mundo, cada oficina que había de Microsoft, por lo general eran oficinas pequeñas, en donde las más grandes tendrían alrededor de 30 personas. Esas oficinas eran manejadas muy in-house, que le llamábamos nosotros.
Por lo general era la asistente del gerente general la que le responsabilizaban de hacer todo, ¿no? Tú contrata a una señora que limpie, si se daña algo lo contrata a alguien que repare, mira a ver qué vas a comprar en el supermercado para tener café y galletitas, o sea, así era como se manejaba. Y entonces poco a poco se empezaron a dar cuenta, y en la medida que también las oficinas fueron creciendo, pues que ya la asistente, que además tenía otra cantidad de cosas que hacer, pues no lo podía manejar. Entonces se creó un rol que se llamaba Office Managers. Estas Office Managers reportaban a finanzas y básicamente hacían lo mismo que hacía la asistente administrativa, pero solo para el lado de facilities. Para todo lo que tuviera que ver con todo lo que es la parte de real estate, sí se dependía 100% de la corporación. Es decir, en el momento que había que hacer una negociación de un edificio o cualquier cosa con contratos o lo que fuera de ese tamaño, mandaban a alguien de Estados Unidos que hiciera eso y ya. Eso era para todo lo que ellos se metían. Y el día a día lo manejaban estas office managers. Luego, con el paso del tiempo, la corporación ya se dio cuenta que las oficinas empezaron a crecer y que cada quien manejaba la oficina a su estilo, y la verdad es que era muy complicado porque era el estilo del gerente general. Si al gerente general le gustaba tener oficinas gigantes, pues se hacían oficinas gigantes. Si era un poco más moderno y quería hacer otro tipo de implementación, pues ya se hacía, pero no era porque había ni una guía, ni un estándar, no había nada. Entonces pasamos a ser parte de un grupo que existía en la corporación que se llama Corporate Services, que básicamente manejaba todas las áreas de soporte, manejaba compras, manejaba seguridad, manejaba tecnología y obviamente manejaba también real estate y facilities. Entonces, en esta etapa, básicamente nosotros nos convertimos en servicios generales, como eran llamados. Luego vino ya la especialización como tal. Ya se crearon profesionales en el área de real estate y facilities, y entonces ya existía el rol de Real Estate and Facility Manager. Ahí ya se empezó a trabajar ya en ponerle como más orden a la cosa, tratar de empezar a estandarizar, y ya como que las oficinas empezaban a parecerse más a oficinas de Microsoft, no importaba en qué país estuvieran ubicadas. Y ahora estamos en la última etapa, que es la actual, que es a partir del 2012, en donde ya trabajamos en un modelo que se llama integrador. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle lo que significa cada una de estas etapas, en donde trabajamos dos roles en paralelo. Uno, los portafolio managers, que es en mi caso mi rol, que es la persona de Microsoft responsable, y una persona que se llama Delivery Manager, de parte de nuestro integrador, que es esta empresa que Microsoft seleccionó para manejar todo nuestro modelo de Real Estate y Facilities, y trabajamos de la mano para poder implementar toda la estrategia y todo lo demás. Entonces, para poder explicarles un poco más a detalle qué significaba cada una de estas etapas, como les mencionaba, pues en la etapa in-house, 0 estándares, autogestionado, cada quien decidía cuánta plata le invertía en infraestructura, múltiples proveedores, básicamente ni siquiera había contratos permanentes con proveedores, era más en el momento que se necesita a alguien, se llama. Un presupuesto básicamente limitado a reparaciones, ni siquiera había un presupuesto dentro de la subsidiaria como tal que ya estuviera separado para esto. 0 indicadores de gestión, obviamente no se medía nada. No había prácticas sustentables, no había eficiencias y bueno, influenciado por el gerente de turno desde ese momento. Luego la siguiente etapa, que ya pertenecíamos a una organización en la corporación, que era Corporate Services, pues la ventaja era que ya había un reporte a nivel corporativo, ya había un poco más de orden, pero era manejado básicamente por el grupo de compras global. Corporate Services, realmente la gran mayoría de ese grupo era compras. Entonces el foco era muy básicamente en el tema de ahorros, en cómo eficientar. Ya se empezaron a implementar contratos y se empezó a tercerizar ya la función de facilities, pero más a nivel de países. De repente se formaban de acuerdo como estaba Microsoft a nivel de negocio dividido, que en ese momento, por ejemplo, en Latinoamérica teníamos una región que se llamaba región andina, en donde había los 4 países de la región andina: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Estaba México independiente, Brasil independiente, y el resto de países formaban el Cono Sur. Entonces, en ese momento se hicieron licitaciones para que tuviéramos una empresa ya de facilities manejando nuestras oficinas, pero por regiones. Entonces,
En una región había una empresa, en otra región otra empresa, y cada una también como que se manejaba por su lado. Luego también en ese momento se tuvo que hacer un acuerdo con las subsidiarias para que ya hubiera un presupuesto de facilities, porque para podernos meter en este plan de ya un poco especializarnos y traer una empresa que manejara nuestras oficinas, pues necesitábamos tener la seguridad de tener un presupuesto acordado y bueno, y así empezamos a operar. Y la verdad es que nos dimos cuenta que por lo menos del lado de Microsoft, las personas que manejaban las regiones en ese momento, pues su foco realmente era compras. Entonces, al ser compras, el facility lo dejaban como muy de lado. Entonces, por eso, ya después se decidió a nivel de la corporación dividir el grupo de Corporate Services. Y este grupo, compras quedó por un lado, seguridad, IT, todos quedaron separados y quedamos nosotros como Real Estate and Facilities, como una organización que tiene su sede también en la corporación y que le reporta directamente al CFO de la compañía. En este caso, pues ya, en ese momento ya le pudimos poner como más forma al asunto. En el caso de Latinoamérica, lo que hicimos fue hacer una licitación para que fuera un solo proveedor para todas nuestras oficinas. Ahí ya queríamos empezar a poner ya estándares, asegurarnos que la experiencia de los empleados fuera exactamente la misma, no importa si estuviera en Ciudad de México, en Sao Paulo o en El Salvador. Esa era como nuestra visión en ese momento. Entonces, en ese momento fue cuando Microsoft contrata a GLL para ser nuestro proveedor de facilities. Y bueno, empezamos a trabajar muy de la mano con GLL para tratar de entender ese monstruo que ellos agarraron, porque yo creo que cuando hicieron la licitación no se dieron cuenta en el problema que se estaban metiendo porque no había nada. Había que hacerlo todo de cero. Y empezamos a trabajar en crear una imagen para que Real Estate y Facilities fuera conocida por los empleados. Lo que mencionaban en las charlas anteriores de que ni siquiera nos conocen, ni siquiera saben quién es el Facility Manager o para qué funciona eso, quién se encarga de la oficina. No, eso fue parte de lo que en ese momento nos enfocamos en que tuviéramos nuestra propia marca, que la gente, los empleados se dieran cuenta que nosotros existíamos y el valor que nosotros aportábamos. Entonces tratamos de darle mucha profesionalización al nivel de los comunicados, que si se mandaba un comunicado tuvieran cierta forma y cuidado, que esos son detalles que a veces uno pasa por alto, pero cuando uno empieza a hacerlo y uno empieza a acostumbrar, entonces la gente se da cuenta de que en realidad es una organización seria, que es una organización que tiene estándares, y esos pequeños detalles como que empezaron a calar en la gente de que, mira, es un grupo que se mueve, que hace cosas, que es importante para nosotros, y ya empezamos a trabajar con muchas otras cosas que en ese momento no existían, como por ejemplo tener un service desk, que ya la gente no era ir a buscar a alguien, a pedirle que nos hicieran algo, sino que sabían que ponían un ticket a través de un correo electrónico o de buscarlo por internet. También empezamos a poner ciertos programas de sustentabilidad, empezar a ver, bueno, de dónde podemos ser más eficientes, más ecológicos, involucrar mucho a los empleados. Empezamos a hacer iniciativas que involucraban a los usuarios de las oficinas y eso a la gente le gustó muchísimo. Y por supuesto, y ya teníamos indicadores de gestión y ya podíamos de alguna manera medirnos. Ya después de estar en ese modelo, pues el siguiente paso, y es donde nos encontramos ahorita, es en el modelo integrador. Eso es un modelo que Microsoft lleva ya 3 años larguitos desde que lo implementó. Todavía estamos terminando de ajustar muchas cosas porque era un modelo teórico, era un modelo que una consultora había presentado en el que decía, bueno, Microsoft, tú te dedicas a hacer software y tú eres una empresa que tu core business es tecnología. Deja que otro, que es especialista en el área de Real Estate y Facilities, te maneje toda la operación de Real Estate y Facilities. Entonces nuestra organización como organización interna dentro de Microsoft se redujo muchísimo, porque en realidad ya no necesitabas tantas personas. Lo que necesitabas era un rol de portafolio managers, como en el caso mío, que por un lado sea la persona contraparte del proveedor, para que te asegures que el proveedor ejecuta todo lo que tiene que ejecutar, pero realmente el rol del portafolio manager es trabajar de la mano con el negocio,
sea, mi principal rol es estar en el día a día del gerente general, del financiero, del de recursos humanos, para entender qué es lo que necesita la compañía, hacia dónde van, cuáles son los planes, porque nuestro negocio es un negocio de largo plazo, pero en el caso de la compañía, Microsoft es una empresa que se mide en el corto plazo. Todo gerente de Microsoft se mide por el año fiscal. Muy poco les importa lo que va a pasar dentro de 2, 3 años, porque además es un mundo, la tecnología es un mundo tan dinámico que cambia tanto que pensar en el largo plazo realmente es tratar de adivinar qué va a pasar. Entonces por eso se miden por años fiscales, pero nosotros sabemos que nuestro negocio tiene que ser a mucho más plazo. Nosotros no podemos dejar que simplemente nos agarren con que de la noche a la mañana necesitan más espacio, o de la noche a la mañana necesitábamos estar ubicados en tal ciudad. Entonces, manejar ese balance con el negocio ha sido muy complicado para que ellos entiendan que con nosotros sí tienen que trabajar a largo plazo y que de alguna manera nos tienen que dar esa retroalimentación y estar nosotros metidos en las conversaciones para poder anticipar cuáles son esas necesidades. Entonces, para poder estar metidos allí, pues obviamente necesitamos a alguien que se encargue del negocio y de ahí es donde sale el modelo del integrador. Básicamente, ¿qué significa el modelo del integrador? ¿Y por qué un modelo de integrador realmente? Entonces dice, bueno, la verdad es que lo que queríamos era que nosotros tuviéramos un solo punto de contacto para todo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos transacciones, vemos proyectos, vemos facility management, y generalmente teníamos que ir con un proveedor, en el mejor de los casos, con un solo proveedor por cada una de estas líneas. Y eso muchas veces, o sea, uno no se puede especializar en todo. Y no solo que no se puede especializar en todo, sino que, por lo menos en el caso nuestro, nosotros tenemos responsabilidad de varios países. No podemos estar metidos en el detalle puntual de cada cosa. Entonces necesitamos que haya quien se encargue y nosotros supervisemos. La otro tema es que, bueno, la tecnología como existe en este momento permite que podamos tener todo el control de toda la operación, aprovechando también la tecnología que tienen nuestros proveedores en conjunto con la tecnología nuestra, que nos permite poder monitorear, porque esa es la otra, no queríamos perder el control. Una cosa súper importante y que ha sido como algo difícil para entender para nuestros proveedores al inicio es que ellos tenían que tener la buena voluntad de trabajar juntos, gente que era competencia, o sea, el CBRE con GLL, con Cushman, con todos ellos son totalmente competencia del otro y ahorita tienen que trabajar juntos y trabajan juntos y se comparten prácticas para poder manejar toda la operación. Y bueno, lo último que básicamente es lo que les explicaba yo, o sea, nuestro rol es poder entender el negocio y podernos enfocar en dar las soluciones que el negocio realmente requiere y que nos vean como un jugador de valor en la mesa y no simplemente un área prestadora de servicio, sino que nos vean como un área estratégica que para ellos, no solamente por el volumen del presupuesto que manejamos, que es de alto impacto para las subsidiarias, sino también por todas las cosas de impacto a los empleados, todos los temas de sustentabilidad, incluso por el volumen de ahorros que nosotros podemos proveer. Entonces, ¿cómo funcionamos aquí? Bueno, para poder que todo este modelo funcione, pues se requieren varios elementos. Entre esos elementos tenemos que tener un centro de excelencia que básicamente es la corporación. Hay un grupo de personas especialistas que son los que determinan todos los estándares a nivel mundial. Cuáles son cada una de las guías, cómo se van a replicar las mejores prácticas, cuáles son las herramientas que vamos a usar. Una de las cosas que se logró con este modelo integrado fue realmente asegurar que a nivel mundial todo funciona igualito, tanto en Latinoamérica, en Asia, en Europa, porque Latinoamérica, por lo que veníamos trabajando, estaba mucho más adelante que el resto de las regiones. Cuando ya en Latinoamérica nosotros estábamos en un modelo en el que teníamos un solo proveedor para toda la región, resulta que había zonas en Europa en donde todavía estaban in-house. Y entonces tratar de estabilizar todo eso era muy complicado, a menos de que todos entráramos dentro de este modelo integrador. Entonces, ahorita les cuento un poquitico también, digamos, lo bueno y lo malo de cada lado.
Pero bueno, así es como ahorita lo manejamos. Luego tenemos del lado azul, pues se supone que somos nosotros las personas que estamos ya en la región de cara al cliente, que nosotros al final del día frente a nuestros clientes, a ellos no les importa que haya un modelo integrador, que haya una empresa que nos haga todo y que contrate y subcontrate a otras empresas, sino que nosotros seguimos siendo los responsables. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya digamos es otra cosa. Y luego, pues para que todo eso funcione, tenemos que tener a este proveedor, que en este caso el que ganó la licitación fue CBRE, y ellos tienen la responsabilidad global de la ejecución de todos los servicios, todos los servicios. Y ellos también tienen una cantidad de, digamos, best practices, conocimiento que aportaron. Y a su vez, ellos son los que seleccionan a los proveedores para cada una de las líneas de servicio. Para brokers, todo lo que es corretaje, todo lo que son proyectos y para manejar toda la área de facilities. Entonces, ahí ha habido, pues, un proceso de cambio importante porque pues no es fácil después de que nosotros manejábamos todo, empezar a echar para atrás y decir, bueno, encárguense ustedes. No es que eso funciona de la noche a la mañana, pero sí con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de cuáles son los beneficios de trabajar así. Y al final también eso deriva en un tema de ahorros, porque nosotros manejábamos un montón de firmas al principio, que no necesariamente era lo más eficiente, ni podíamos conseguir las mejores negociaciones. Y estos a su vez subcontrataban. En total, hicieron un cálculo inicial en el momento que hicimos el cambio y teníamos alrededor de 9.500 personas de diferentes proveedores a nivel mundial y la verdad es que manejar eso no era tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo integrador? El modelo integrador es, hacemos un grupo de personas que manejan a nivel regional. Por un lado, el centro de excelencia, que es el que determina todas estas guías y estándares. Luego tenemos el grupo de R&F, que somos nosotros, a nivel regional. Y tenemos un grupo equivalente del lado del integrador, también a nivel regional. Y luego, a partir de ahí, ellos tienen un listado de proveedores que hacen licitaciones anuales, en donde ya queda una lista base de quiénes van a ser los proveedores. Y ellos a su vez subcontratan y ya como ellos lo manejan, digamos, a nosotros ya no nos afecta tanto. El punto es que ellos cumplan y dentro de unos estándares y dentro de unos precios. Mucha gente pregunta, pero eso no es muy costoso, o sea, meter tanta gente como en el medio y tantas capas. Y la verdad es que cuando haces esto a nivel mundial, te das cuenta que las eficiencias que se hacen a nivel de licitaciones globales, porque ya no es la licitación solo para Latinoamérica, es una licitación para todo el mundo, pues ahí consigues unos deals mucho mayores y al final salimos ganando. Entonces nos hemos dado cuenta que el neto es positivo para Microsoft en muchos casos. Y bueno, un poco compartirles lo bueno y lo malo. La verdad es que todo tiene en la balanza, es que finalmente pudimos tener todo estandarizado a nivel mundial. En este momento sí podemos decir que en cualquier parte del mundo Facilities se maneja de la misma manera en Microsoft. Tenemos un alcance de servicios global, la experiencia del cliente ya es la misma, obviamente respetando los temas culturales que hablábamos al inicio, pero una persona que llega a una oficina de Microsoft sin que vea el logo de Microsoft puede sentir que está en una oficina de Microsoft por la experiencia que tiene, es similar a donde él trabajaba originalmente, o sea, y eso es parte del feedback que nos han dado, o sea, se siente que es el mismo tipo de servicios, es el mismo ambiente, la misma calidez. Obviamente se introdujo el tema de KPIs, bonos por desempeño, metas de ahorro. Nuestro integrador tiene una meta de ahorro importante que a su vez ellos también traspasan a sus proveedores y eso es parte de lo que nos ha traído también todo este montón de eficiencias. Y bueno, implementación de muchas tecnologías que no necesariamente estaban implementadas en todas partes. Aprendizajes, bueno, era un modelo teórico que sonaba muy bonito en papel, pero cuando se implementó nos dimos cuenta que no se podía implementar tal cual como ellos lo decían. Entonces nos ha tocado ir haciendo ciertas modificaciones y optimizaciones en el camino, quitando roles, poniendo roles, un poco en ensayo y error.
no necesariamente contemplaba que tuviéramos que tener un proceso de manejo de cambio y es muy difícil tratar de hacer un cambio tan fuerte a nivel mundial con gente que te venía muchísimos años haciendo esto. Y en muchos casos, a pesar de que se cambió de proveedor, se mantuvo a la gente. O sea, lo que hicieron fue cambiar de proveedor, pero contrataban a las mismas personas que ya manejaban nuestros facilities. Y eso fue complicado, porque claro, ya venían con una mentalidad y no, es que así ya no se hacen las cosas. Entonces, eso también fue una etapa difícil. Y luego nos dimos cuenta que los roles no estaban tan claros y se empezaron a cruzar. Entonces, también tuvimos que trabajar muchísimo en una definición más clara de los roles y responsabilidades, tanto de Microsoft como del integrador, como de nuestros proveedores. Porque al final del día, nuestros usuarios ven es a los proveedores, no nos ven a nosotros. Entonces, pues es un tema que todavía se está terminando de decantar. Como les decía, lo que hemos evaluado es que neto ha sido positivo y creo que por ahora pues vamos a seguirlo puliendo y vamos a ver qué otras cosas salen. Pero básicamente eso era lo que les quería compartir de lo que ha sido nuestra experiencia con esta evolución. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Clarísimo. Bueno, no habiendo preguntas, le damos las gracias a Marcela. Bueno, de nada.